¿Sabías que hubo un momento, no hace tanto tiempo, en que 8 de cada 10 motocicletas que circulaban en México no eran japonesas ni europeas, sino fabricadas por una sola empresa mexicana? Cuesta creerlo hoy, cuando cualquier ciudad del país está llena de marcas asiáticas compitiendo entre sí. Pero durante casi una década, esa moto que veías en cada esquina, en cada rancho, en cada competencia de motocross local, probablemente llevaba un nombre: Caravela. Y dentro de ese catálogo enorme, hubo un modelo particular que marcó el inicio de todo: la Mini Enduro 125. No fue la moto más potente ni la más recordada por los coleccionistas actuales, pero fue, literalmente, uno de los primeros 3 modelos con los que esta empresa mexicana decidió apostarlo todo. ¿Te preguntaste alguna vez qué fue de esa moto y de la empresa entera que la fabricó? Porque esta no es solo la historia de un modelo que se dejó de producir. Es la historia de cómo una marca nacional llegó a dominar casi por completo su propio mercado y de cómo perdió ese lugar no por falta de calidad, sino por decisiones tomadas lejos de la fábrica que la había hecho grande. Todo empieza en los años 50, cuando un grupo industrial mexicano dedicado a la fabricación de productos metálicos, liderado por los hermanos Gesell, decidió incursionar en el negocio de las motocicletas a través de su empresa Acermex. Contrataron a un ingeniero italiano llamado Remo Vecchi para desarrollar el proyecto, y con maquinaria importada de Europa, junto con motores Minarelli traídos directamente de Italia, la marca Caravela terminó de nacer formalmente en 1964, en la ciudad de Naucalpan, Estado de México. Para construir esa primera fábrica, se necesitó maquinaria especializada de distintos países europeos, entre ellos Italia, Alemania y Checoslovaquia, además de ingenieros de varias nacionalidades que ayudaron a definir un proceso de manufactura que, con el tiempo, permitió fabricar en México componentes tan específicos como la cabeza del motor y las tapas del cilindro, aunque piezas más delicadas como los pistones y los carburadores seguían llegando importadas. Ese mismo año de 1964, la empresa presentó al mercado sus primeros 3 modelos: la Motomatic, la Bambimatic y la que nos ocupa, la Mini Enduro 125. No era casualidad que esta moto de campo estuviera entre las primeras apuestas de la marca. México necesitaba motos capaces de moverse por terrenos difíciles, caminos rurales, brechas de tierra, y esa fue exactamente la razón de ser de este modelo desde el primer día. ¿Y sabes qué fue lo que hizo despegar a Caravela más allá de las ventas comerciales? La competencia. Remo Vecchi, junto con sus hermanos Walter y Giancarlo, armó un equipo de carreras que empezó a destacar en competencias nacionales e internacionales de motocross. Pilotos como Jimmy Morales y Carlos Treviño llevaron el nombre Caravela a podios que ninguna otra marca mexicana había alcanzado hasta entonces. La empresa incluso exportó modelos a Estados Unidos, y un piloto llamado Jorge Fernández ganó para la marca un campeonato internacional de motocross disputado en Oklahoma. Cada victoria en pista se traducía, casi de inmediato, en más ventas en el mercado local. La gente quería la moto que ganaba carreras, no solo la que se veía bien estacionada afuera de la casa. Piensa en lo que significa que una sola empresa llegue a controlar más del 80% del mercado de motocicletas de un país entero. Eso fue exactamente lo que logró Caravela, junto con su rival histórica, Moto Islo, durante el periodo que va de 1976 a 1984. Prácticamente no existía competencia real de marcas extranjeras en ese segmento. Si alguien en México quería una moto de campo, de calle, o incluso una minimoto para su hijo, las opciones reales pasaban casi siempre por Caravela. La Mini Enduro 125, junto con otros modelos de la línea todoterreno como la Caliente MX, la Marquesa y más adelante la Centauro, formaron parte de esa expansión que llevó a la marca a construir la primera cultura de motociclismo verdaderamente masiva del país. Pero justamente en ese punto de máximo dominio, empezó a gestarse el problema. En 1985, apenas un año después del pico de participación de mercado, la empresa cambió de manos. El Grupo Alfa, de Monterrey, adquirió Caravela. La intención declarada era profesionalizar la operación, institucionalizar procesos que hasta entonces habían funcionado casi de manera artesanal. Pero esa nueva gestión trajo consigo un problema que ninguna estrategia de marketing podía resolver. Los costos de producción subieron, y con ellos, los precios de venta al público. Ahí está el primer quiebre de esta historia, y como en tantos otros casos parecidos, no fue una sola persona tomando una decisión malintencionada. Fue una lógica corporativa distinta a la que había construido la marca desde sus orígenes.
Los nuevos dueños llegaron con una visión de eficiencia financiera que, aplicada a una industria tan sensible al precio como la de las motocicletas populares, terminó encareciendo justamente el producto que había ganado al público por ser accesible. A ese problema interno se sumó, casi al mismo tiempo, una presión externa que Caravela nunca pudo controlar: la creciente llegada de motocicletas importadas al mercado mexicano. Marcas asiáticas que empezaban a ofrecer tecnología más moderna, a precios cada vez más competitivos. México atravesaba en esos mismos años una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente, con inflación descontrolada y una capacidad de consumo golpeada en la mayoría de los hogares. Una moto mexicana que ya no era tan barata, compitiendo contra motos importadas cada vez más accesibles, en un país donde la gente tenía cada vez menos para gastar. Esa combinación resultó devastadora. Hacia finales de la década, Caravela se vio obligada a cerrar sus líneas de producción. La empresa siguió fabricando refacciones durante un tiempo más, tratando de sostener a los propietarios de las motos ya vendidas, hasta que en 1990, una huelga de trabajadores terminó de sellar el destino de la compañía, que cayó en quiebra formal poco después. La explicación verificable de lo que pasó combina esos elementos: un cambio de propiedad que elevó costos, una competencia externa creciente y una crisis económica nacional que golpeó a todos al mismo tiempo. Vale la pena preguntarse, aunque esto ya sea terreno de interpretación razonable, si Caravela hubiera sobrevivido con una gestión distinta después de 1985, una que hubiera priorizado mantener precios accesibles por encima de la eficiencia contable inmediata. Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sobrevivió, de alguna forma, fue el nombre. En 2001, el grupo Motoroad adquirió las marcas Caravela e Islo con la intención de hacerlas resurgir en el mercado mexicano, esta vez con componentes fabricados en China, en lugar de los motores italianos que le habían dado identidad en sus mejores años. Hoy existe una Caravela con ese mismo nombre en las calles, con modelos completamente nuevos, pero la relación entre esa marca actual y la que fabricó la Mini Enduro 125 en 1964 es, en el mejor de los casos, una cuestión de herencia simbólica más que de continuidad real. Hoy, encontrar una Mini Enduro 125 original en buen estado es tarea de coleccionistas dedicados, personas que buscan piezas por todo el país para restaurar un pedazo de la historia industrial mexicana que pocos recuerdan con precisión, pero que en su momento definió cómo se movía todo un país por sus caminos de tierra. No desapareció porque dejara de ser buena. Desapareció porque la empresa que la fabricó no logró sostenerse frente a una combinación de decisiones ajenas y circunstancias económicas que ninguna moto, por más confiable que fuera, podía enfrentar sola.